Las señales antes del fin del mundo. Hemos cantado hace un ratito la canción esta que dice cuán gloriosa será la mañana, ¿no? Qué bonita canción, qué bonita letra. Si nos ponemos a meditar en esta letra, en realidad es una canción esperanzadora para todos nosotros los cristianos, ¿no? Vamos a ver un poquito de la letra de esa canción que dice cuán bonita será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Todos los cristianos, ¿no? Unidos, todos los hermanos. Obviamente sabemos que en las Escrituras dice que primero los muertos resucitarán y luego nosotros los que quedamos, hay que aclarar esa palabra bien, los que quedamos, después lo vamos a ver con precisión, seremos llevados juntamente con ellos después. Pero obviamente por motivos de composición musical no está esa parte, pero se entiende, ¿no? Esperamos la venida del Señor, ¿no? Para recibirlo. En su presencia no habrá necesidad de luz, no habrá necesidad de comer, no tenemos motivos para llorar, no tenemos motivos para sentirnos tristes, para nada. Más bien vamos a estar alegres, gozosos. Vamos a pasar toda una eternidad con nuestro Dios. Y eso es lo que realmente debe motivarnos. El cristiano fiel y verdadero, el obrero de valor, toda la esposa de Dios, la iglesia, vamos a estar en sus brazos. No hay por qué lamentarnos, no hay por qué llorar, no hay por qué estar tristes. Todos vamos a estar en la presencia de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero para eso van a haber señales antes del fin del mundo. Antes de la venida de Cristo. Entonces realmente veremos el reinado de Dios. Nosotros los cristianos estaremos en la Nueva Jerusalén, mientras que las demás personas que hayan quedado de la tribulación, dice la palabra de Dios que pasarán años y todavía no van a haber podido recoger a sus muertos, porque va a ser tal la masacre y van a tener ellos que venir una vez al año a Jerusalén. ¿Se acuerdan como en el Antiguo Testamento cómo el sacerdote una vez al año se acercaba a pedir perdón a Dios por sus pecados? ¿Sí? Ahora, después de ese acontecimiento, van a tener que venir una vez al año a Jerusalén a rendirle sus cuentas a Jesucristo. Pero ese es otro tema, eso es el milenio. Lo que ahora vamos a ver son las señales antes del tiempo del fin. Bueno, para iniciar, ustedes ya saben que la iglesia se fundó con el fin de predicar a las personas sobre los últimos tiempos que ya están aconteciendo, que ya están sucediendo en realidad. Ya estamos, como dice, ¿no? Como dirían los comentaristas deportivos, ya estamos en los tiempos extra, ya estamos en el tiempo suplementario, en realidad. Ahora, ¿cómo? Vamos a darnos cuenta y vamos a hacer un pequeño análisis y un pequeño estudio de esto. Entonces vamos a ver brevemente, ¿no? Nosotros quisimos desde un inicio predicar sobre este tema, porque creemos, no que los temas como por ejemplo la parábola del hijo pródigo, o qué sé yo, otras enseñanzas como la historia de Sansón quizás, no, podemos sacar muy buenos mensajes de esas historias, pero creemos que ya debemos hablar más y dedicarnos más a este tipo de mensajes, porque de verdad el tiempo está cercano y está más cercano de lo que ustedes creen, y eso vamos a verlo. Me gustaría que apaguen sus celulares, por favor. ¿Sí? Entonces nosotros estuvimos como 8 años, 9 años quizás, con un pequeño grupo de estudio bíblico que fue creciendo. Y bueno, gracias a Dios se pudo hacer la iglesia, ¿no? Entonces, aquí estamos, para predicar, para enfatizar lo que Dios puso en nuestros corazones que pongamos, ¿no? Hablar sobre el mensaje del fin de los tiempos. El 6 de diciembre del año 2017, el querido presidente Trump, querido por muchos, odiado por muchos otros, ya que hay bastantes venezolanos, seguro van
que diga, está en contra de nosotros. No. Bueno, sabemos cómo es el hombre, pero tampoco nos vamos a hablar de él, no vamos a desviarnos. Pero el 6 de diciembre del 2017, él decidió hacer algo radical, para variar como todas las cosas que él hace. Decidió cambiar para ellos la capital de Israel, porque sabemos que la capital de Israel es Tel Aviv, políticamente hablando. Pero él decidió convertir a Jerusalén en la capital de Israel, algo que provocó mucha ira en el pueblo palestino y en el pueblo musulmán. Tres de las religiones predominantes en esas zonas son los musulmanes, es el judaísmo, y son los cristianos, muy poquitos, pero ahí están metidos. Entonces, obvio, todo el mundo dio el grito en el cielo. Y él dijo que iba a ser efectivo a lo mucho en 2 años. Y que su embajada se preparara para lo que viene, porque seguramente no iban a hacer cosas muy bonitas. Entonces lo que él hizo fue decirles, muy bien, nosotros nos mudamos a Jerusalén, la manzana de la discordia. ¿Sí? Y ha quitado, y está a punto ya de poner su embajada de Tel Aviv en Jerusalén, porque ya se está cumpliendo los 2 años que él dijo que como plazo iba a tener el límite de ponerlo ahí. En la palabra de Dios nos advierte, vamos a leer Mateo 24:36, por favor. Todos vamos a buscar Mateo 24:36. Abramos nuestras Biblias, Mateo capítulo 24, pero vamos a leer desde el versículo 29, ¿me parece? ¿Todos lo tenemos? ¿Sí? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, desde el versículo 29, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y dice, versículo 32, miren lo que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En la Biblia, cuando menciona la palabra higuera, se refiere al pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo. Siempre vamos a ver que cuando se refiere a la higuera, se refiere a Israel. Vamos a seguir leyendo. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, dice Dios, pero mis palabras no pasarán. Pero del día, y también vemos algo muy importante, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, sino hasta que vino, ¿qué cosa? El diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No quiere decir literalmente que van a haber 2 personas en el campo y uno será tomado y otro dejado. Está hablando sobre la iglesia. ¿Quiénes son los que están preparados? ¿Quiénes son los que no están preparados? De repente estamos hablando ahorita y es el arrebatamiento y ¡pum! Desaparecen, quedan ahí toda la ropa, quedan desaparecidos. Y algunos se han quedado. A eso se está refiriendo. Dice otra vez, la otro ejemplo, el 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y ahí viene una bendición. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera, a la hora que no sabe, y ahí viene la reprensión. Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un predicador muy conocido. Yo normalmente no doy nombres, pero cuando son herejes, porque eso es lo que son, y son burladores de la palabra de Dios, porque eso es lo que son, sí lo digo. Por ahora voy a mantenerme en reserva el nombre de esta persona. Pero por ejemplo, hace un buen tiempo atrás, se comenzó a burlar de nosotros los que esperamos la venida de Dios. Él decía, o dice actualmente todavía, yo quiero que el Señor se demore en venir, porque yo quiero salvar almas, porque yo quiero predicarle a uno, porque yo quiero predicarle a otro. Y si nos ponemos a la luz de la Biblia, dice, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los cristianos debemos estar anhelando y esperando la venida de nuestro Mesías, de nuestro Maestro. Es lo que como cristianos debemos hacer. Está bien. Hay gente que no conoce. Pero mientras estamos acá, tenemos que predicar a esa gente. Hace como un rato hemos cantado. Tenemos que predicar a las personas, que tenemos que tener amor al prójimo para poder llevarle este mensaje, el de esperanza, este mensaje, el de la salvación para ellos. No podemos estar sentados en la iglesia calentando bancas. No podemos estar haciendo eso. No, que yo no tengo el don de la palabra. No, que yo no puedo hablar, que yo no puedo orar en público. Y no estoy mirando a nadie en especial. No podemos hacer eso. No podemos. Como cristianos estamos llamados a predicar la palabra del Señor. Es la orden que Él nos dio. Es la gran comisión. Vayan por el mundo, hagan discípulos a las naciones y bautícenos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y nos da la promesa de yo voy a estar con ustedes todos los días. Todos los días. Muchas veces solamente venimos los días que hay reunión en la iglesia, calentamos las bancas, nos vamos, nos perdemos toda la semana y nos olvidamos lo que hemos aprendido. Y si es que hemos escuchado algo y tratamos de ponerlo en práctica, a veces pasa un día, a veces pasa dos, y como solamente fue emoción, nos olvidamos y nos perdimos todo lo que supuestamente aprendimos ese día. Este predicador o este charlatán nos comparó a los cristianos, a los que esperamos la venida de Cristo, como ratas en el Titanic antes de hundirse, queriendo salvarnos el pellejo. Porque no queremos vivir como está el mundo actual. No queremos vivir todo lo que dice que va a acontecer. Somos unas ratas inmundas, eso es lo que dijo. Pero así es lo que dijo que somos. Discúlpenme, está insultando la palabra de Dios. Y si insulta la palabra de Dios, está insultando directamente a Dios. Alguien que se dice cristiano no puede ni siquiera pensar en esas cosas.
Porque como cristianos debemos anhelar la venida de Dios, de Jesucristo, del Cordero. La palabra de Dios nos advierte. Y en el versículo 36 leemos que dice, voy a volver a repetirlo, que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente, dice, mi Padre. Entonces tenemos claro que nadie sabe cuándo va a ser el día ni la hora en que Cristo va a regresar. ¿Ok? Eso lo tenemos claro. ¿Está claro? Nuestro Señor Jesús nos dejó literalmente este mensaje, que nunca lo sabremos. Que nunca lo sabremos. Así que si alguien, por más que sea un predicador famoso, porque yo he escuchado de un predicador que admiro mucho, me gusta mucho, Armando Alducin. Me encantan mucho sus predicaciones, pero una vez se le escapó y dio una fecha. Se equivocó, todos somos humanos. Y no lo ha vuelto a hacer, obviamente, debe haber entrado en oración a solas personalmente con Dios, y Dios le debe haber dicho, oye, te pasaste, no debiste haber dado esa fecha. Entonces, como cristianos, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que nadie lo sabe. Nadie, excepto Dios Padre. No podemos interpretar nada más respecto a esto. Respecto al tema de la venida de Cristo, estamos en un desconcierto total. O sea, es un suceso del que no sabemos ni el día ni la hora. Pero aún así nuestro Señor Jesús nos da pistas. Y vamos a encontrar en la Biblia las pistas que Él nos da. Nos da señales para entender cuándo va a ser el tiempo de su regreso. Y que tenemos que estar alertas. Si buscamos, cada uno puede hacerlo ahí si quiere, la parábola de las 10 vírgenes, todas eran novias del novio. Esas 5 se fueron con el novio. Y las otras 5, dame tu aceite, invítame. No, porque si te doy a ti, me falta a mí después. Cada uno tiene que buscar su salvación. La salvación es personal. Podemos enseñar, podemos aprender, pero cada uno tiene que buscar su salvación. No podemos interpretar las escrituras conforme se nos venga en ganas. Entonces, quiero que quede claro que el día y la hora estamos en un desconcierto total, que nadie lo sabe, ni nadie lo sabrá, hasta el momento en que Dios llame a su iglesia. Pero sí tendremos, ¿qué cosa? Señales. Y vamos a ver algunas de las señales. Entonces, al tener claro ya que el día y la hora nadie lo va a saber, pero nos dice Dios, aprendan de la higuera. Como dije hace un rato, cuando se refiere a la higuera, se refiere al pueblo de Israel. En realidad nuestro reloj profético es Israel. Tenemos que estar viendo noticias de lo que sucede en Israel. Tenemos que estar atentos, porque dice cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina les vendrá. Tenemos que estar atentos porque dice que cuando la abominación se pare en Jerusalén, que el Señor viene, que tuve una visión que el Señor viene. Y que el rapto, yo tuve la visión del rapto y que yo iba a estar presente. Se murió ya hace algún tiempo. Y el Señor no vino. Tenemos que también nosotros ser prudentes al momento de hablar. Sabemos que el tiempo del ser, y J.J. Ávila fue, y quiero recalcar, fue un gran hombre de Dios. Y yo no puedo decir por otras personas, porque Dios es el único que va a juzgar a las personas, pero particularmente pienso que J.J. Ávila está en la presencia del Señor. Como personas nos podemos equivocar, aunque dio una fecha y no se cumplió. Pero hoy en día vemos que las señales que están mencionadas en la Biblia, básicamente todas están cumplidas. Si nos ponemos a leer, y ahorita lo vamos a buscar, en la Biblia nos dice que la generación que vea volverse a Israel otra vez nación,
no pasará hasta que venga la venida del Señor Jesucristo. Israel se volvió nación en el 48. Si nos ponemos a contar, una generación para Dios es de 70 años. Muchos piensan, no, es de 40 años, pero están equivocados. Y lo que piensan que es de 40 años, lo piensan así porque el pueblo de Israel vagó 40 años y se refirió a ellos en la palabra de Dios sobre esta generación no entrará, pero no se refería a la generación de una persona, se refería a la generación que hizo esas atrocidades y que fueron castigados de no entrar a la tierra prometida. Por eso vagaron 40 años en el desierto. Y habían niños, habían jóvenes, habían adolescentes, habían adultos, habían ancianos, y no entraron, porque desobedecieron a Dios y fueron castigados. La generación que nació después es la que entró. Los que vinieron después de ellos, los que hicieron esas cosas. Entonces, claramente estamos viendo ahí que no se refiere a una generación. La generación para Dios es de 70 años. Vamos a buscarlo después. No nos olvidemos. Ahora dice que también en los más robustos es de 80 años. O sea, si nos ponemos a sacar cuentas desde 1948 hasta el 2018, ¿cuántos años han pasado? A ver, matemáticas rápidas. 70 años hasta el 2018. Vamos a irnos hasta los más robustos. 80 años. 2028. No sabemos el día y la hora, pero tenemos pistas. Y es bíblico. Dios nos da pistas. 2028. Y si quitamos los 7 años de tribulación, saquen sus cuentas. Saquen sus cuentas de cuán cercano está Cristo en venir. Nosotros estamos pensando, no, aún falta. Me preocupo en mis estudios. Me preocupo en mis cosas. Ya está bien, estudia. Ya está bien, trabaja. Vive una vida o haz planes como si fueras a vivir una vida de 100 años. Pero ten en cuenta y vive tu vida cristiana como si Cristo viniera hoy. Es como los cristianos tenemos que vivir. Tenemos que vivir como si Cristo fuera a venir hoy, en este momento, para que no nos encuentre como las 5 vírgenes que estaban sin aceite, para que no nos encuentre como desprevenidos. Tenemos que estar listos. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios y estudiarla. Escudriñar significa meterse bien, de lleno. Encuentro una palabra en la que estoy leyendo mi devocional. No la entiendo. Búsquenla. En internet todo el mundo tiene celular. Todo el mundo puede buscar en internet. ¿Qué significa esta palabra? Y así lograr entender lo que quiere decirnos Dios. Lo que quiere decirnos con su palabra. Ya no hay motivos. Y aún antes tampoco, porque existía el diccionario. Bueno, aún existe, ¿no? Entonces, ¿qué nos motiva para prepararnos? Para esperarlo a Él. Nos debe motivar que su venida está cercana. Saquen sus cálculos. Veamos a Israel como la higuera. Veamos a esa higuera en el 48 como un niño que tiene 1 año de edad, que acaba de nacer. Este niño ahorita actualmente, cuando Israel se volvió nación, ya tiene 71 años. Actualmente ya tiene 71 años. Estamos verdaderamente cerca. Estamos cerca. Muchos estamos en ignorancia, realmente. Vamos a leer Juan 14 del 1 al 3, por favor. ¿Alguien que lo lea, por favor? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vuelve a leer el 3, por favor. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. Ahí dice, para que donde yo estoy. Vamos a estar viviendo la eternidad con Jesucristo. No muchos piensan que él ya solamente va a estar en su trono. No, vamos a estar morando con Él. Y vamos a tener la gracia, la bendición, la oportunidad de todos los días poderle, bueno, ya no va a haber mañana, tarde, noche, días, no va a haber nada, pero a cada momento de poderle alabar, de poderle adorar, vamos a poder estar todo el tiempo con Él. Daniel 9:27, una persona. Apocalipsis 6:1, otra persona. Y Apocalipsis 16:21, otra persona. A ver, Daniel 9:27, ¿quién lo tiene? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y a la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí vemos exactamente lo que va a pasar. Son señales y nos sigue dando más señales. ¿Qué dice Apocalipsis 6:1? O 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y el 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, y el plaga fue sobremanera grande. Vemos advertencias. Vemos que ahí nos está hablando sobre el castigo y la catástrofe que va a caer sobre la humanidad. Y nos está dando la consecuencia. Dice, cual nunca ha habido y jamás habrá en la tierra. Estamos preparados, vuelvo a repetir, estamos preparados. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? La venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En Oseas 9, versículo 10, yo lo voy a leer, pero si quieren pueden buscarlo. ¿Ya? En Oseas 9, versículo 10, vamos a encontrar quién es la higuera. Lo leo y dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Ahí vemos, y vamos a buscar en bastantes seguramente versículos en que vamos a ver que cada vez que se refiere a Israel se refiere a la higuera. Dice en el principio vi a vuestros padres. El 14 de mayo de 1948, esa higuera volvió a brotar. Esa higuera se volvió nación. Una nación que se llama Israel. Hebreos 3, del 8 al 10 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. ¿Se dan cuenta? No está diciendo que es la generación de una persona, esos 40 años, sino contra esta generación, contra estas personas que vivieron en ese tiempo. Me disgusté contra ellos y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Si leemos correctamente, como les dije, no habla de una generación en sí, ni el tiempo de vida de un hombre. Entonces,
Moisés, más o menos en esa época, tenía 120 años. Por lo tanto, ahí podemos ver también que esta referencia de 40 años, como algunos la toman, no es la correcta. No es la correcta. Si hablamos de una generación, ahora vamos a estarnos acercando y vayamos buscando el Salmo 90, versículo 10. Vamos a hablar sobre la generación. Si hablamos de una generación, no sé, de estudios en una escuela o una carrera profesional, vemos, ¿no? Esta generación, la generación 95 decimos, ¿no? O la generación 2018, 2019. Están hablando de la generación que está terminando, de todo este grupo de personas que está terminando, pero no está diciendo que es el tiempo de vida de ellos, ¿no? La palabra de Dios es clara, precisa y perfecta. Es clara la Biblia en decirnos cuánto es la vida del hombre. Esta es una generación. Si menciona que no pasará esta generación antes que todo acontezca, es obvio que la respuesta a cuánto dura una generación es el tiempo en que desde que Israel se volvió nación, en que la higuera floreció, es el tiempo que queda cercano para la venida de nuestro Dios. Y el Salmo 90:10, por favor. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Muy bien, 70 años, y en los más robustos 90 años. 80. Si son, perdón, 80 años, ¿cierto? Con la tecnología actualmente, pues las personas viven quizás un poco más, pero todo dentro del límite de lo que Dios permite. Porque si es que viene un poco más es porque Dios ha permitido eso. Pero no es porque está fuera del poder de Dios. Nada está fuera de Dios. En Él estamos todos. Y todo lo que pasa es porque es permitido por Dios. Pero la generación, bíblicamente, es de 70 y en los más robustos, 80 años. En 1948 Israel se volvió nación. Ya estamos en 2019. Hace 71 años que Israel se volvió nación. Estamos con el tiempo muy, pero muy cercano. A Israel le falta vivir todavía su semana 70, ¿no? Que lo encontramos en Daniel 9, de 24 al 27, que son 7 años. ¿Se dan cuenta que la venida de Cristo está más cercana de lo que pensamos? Realmente, y nos estamos afanando en ¿qué voy a comer mañana? Tengo que sacar mi título. Quiero estudiar mucho para ser un gran profesional. ¿Se dan cuenta? Por gusto nos estamos afanando. Los 70 años de esta generación son bíblicos. Ahora, tenemos que darnos cuenta que de acuerdo al calendario en la palabra de Dios, cuando está hablando del año, es de acuerdo al calendario de los hebreos. El calendario hebreo es de 360 días, ¿sí? Porque son tiempos bíblicos. No son los gregorianos, que son los que nosotros, ¿no? De 365 días, 364 días. No, son tiempos hebreos. Cada año tiene 360 días. Incluye el ciclo completo de 4 estaciones del año y a su vez debe contar con un número exacto de meses lunares también. De esta manera el año hebreo puede tener tanto 12 meses como año simple como 13, como si fuera año bisiesto, o en hebreo año reinado. No olvidemos que Dios es soberano y Él puede adelantar y atrasar los tiempos, porque es un Dios de infinita misericordia. Si los adelanta, amén. Si los retrasa, es porque aún está esperando que haya personas salvas. Y también, amén. Y hay personas de predicadores que dicen, que se burlan, que esperaban, que decían, Cristo ya viene, Cristo ya viene. Se murieron y nunca vinieron. Pero qué burla tan grande. Pudieron haberse equivocado algunos hermanos en señalar tiempos, en señalar un día exacto,
no sé si hasta la hora, pero al menos el día exacto. Pero no por eso vamos a hacer burla, sobre todo de personas que nosotros, que anhelan la venida de Cristo y que en su vida han demostrado ser hijos de Dios. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9, por favor? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí están los burladores, ¿no? Que dicen, uy, Cristo todavía no vino, todavía falta mucho. Por favor, el Señor no retarda su promesa. La promesa del Señor es perfecta, pero Él decide si es que la adelanta, si es que la retarda. ¿Sí? Hagamos planes, como les dije, como si fuéramos a vivir 100 años. Pero pensando como cristianos, hagan planes como si Cristo fuera a venir hoy mismo. Y si viene hoy, ¿qué cuentas le entregaríamos? ¿Nos iríamos con Él? ¿Nos iríamos con el Señor Jesucristo? ¿Estaríamos con Él? El Espíritu Santo, oremos para que abra nuestro entendimiento y podamos aprender más. Y podamos darnos cuenta de las señales. Y podamos estar analizando nuestro reloj, que es Israel. Porque la higuera ya hace 71 años floreció. Tenemos que estar viviendo en santidad. Tenemos que estar viviendo evangelizando a los demás. Llevándoles esta palabra, la palabra de Dios. Gálatas 5, por favor, del 16 al 21. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. Ahí nos está diciendo cómo prepararnos. Anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ayer les predicaba a los jóvenes Eclesiastés, los dos últimos versículos del capítulo 11, que son el 9 y el 10, y todo el capítulo 12, ¿no? Donde dice, alégrate en tu juventud, alégrate, disfruta tu juventud, tu adolescencia, pero sabe que sobre todo lo que hagas, Dios te está viendo y Dios te juzgará. Entonces, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si es que somos espirituales, no vamos a hacer lo que la carne nos diga. Tenemos que estar en constante oración, tenemos que estar en constante aprendizaje de la palabra de Dios para estar fuertes ante la tentación, porque Satanás nos va a atacar con la misma palabra de Dios. A Jesús lo atacó de esa manera en el desierto, pero Jesús respondió con la misma palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos, porque dice el 18, si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, para que los que la practican o los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Nos hemos preguntado, o ustedes han preguntado, ¿qué piensan respecto a esto? ¿Le dedican el tiempo suficiente a Dios? ¿Le dedican el tiempo suficiente para alimentar el espíritu o para alimentar la carne? ¿Le dedican el tiempo suficiente para estudiar más lo que nos dejan en nuestro trabajo, para que analicemos, o lo que nos dejan en nuestros colegios? ¿O nos estamos dedicando a estudiar más y dedicar más nuestro tiempo para todo lo que tiene que ver con el espíritu? ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿En el espíritu o en la carne?
Pero dice en Gálatas 5, de 22 al 26, y vamos a buscarlo también. Después de haber visto el fruto de la carne, vamos a ver el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también entonces andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy importante, la envidia. Y busquen por favor 1 de Juan, capítulo 2, 1. Alguien lo lee, por favor. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos el mundo. Él es nuestro abogado. ¿Sí? Si alguno hubiera pecado, tenemos para con el Padre un abogado. Ese abogado se llama Jesucristo. ¿Qué es lo que va a pasar con las personas que se queden? ¿Y qué es lo que va a pasar con las personas que realmente están preparadas con el aceite en sus lámparas? El tiempo de la generación se está acabando. Ya hemos pasado los 70 años. En realidad nos queda poco tiempo. Y estamos tan ciegos. Estamos tan ciegos y seguimos preocupándonos de cosas banales en lugar de preocuparnos de predicar y de guardar nuestra fe. Cuando diga paz y seguridad, dice 1 Tesalonicenses 5:3, dice, destrucción repentina les vendrá. El reloj, la higuera, Israel, nos está advirtiendo el reloj profético de Dios. Ahora, muchos me dicen, y hasta tuve peleas con algunos pastores respecto a este tema, que Israel actualmente no es el pueblo de Dios, que Israel actualmente es asesino, es sangriento, es abusivo, que se han apartado de Dios. Déjeme decirle que Israel, sea como sea, es el pueblo de Dios. En ningún momento en la Biblia vemos que Dios ha dejado a Israel como su pueblo, como la nación santa. ¿En qué cabeza se nos ocurre que Israel no es el pueblo de Dios? Nosotros estamos para juzgar, dicen algunos. En realidad nosotros estamos para juzgar a las demás personas, o estamos para predicar del amor de Dios. ¿A quién le corresponde juzgar? Al Padre. ¿Quién nos va a defender ante el Padre? Jesús. ¿Quiénes somos los pecadores? Nosotros. ¿Y quién va a ser el fiscal que va a estarnos acusando ante el juez para que recibamos un castigo ejemplar? Satanás. Nosotros estamos salvos por la gracia. ¿Pero de verdad estamos salvos? Pongámonos a pensar realmente de eso. Entonces imaginan que estamos yendo a un juicio, ¿no? Y de repente nuestro abogado nos traiciona. No, o sea, para pensar, estamos ahí, ya hemos quedado como tiene que ser, ¿no? Entonces ya el abogado se para, nosotros decimos, uy, este no va a... Y se pone a hablar peor que el fiscal. Y es más, él le dice al juez, castígalo, porque él hizo eso. ¿Ah? Tenemos que tener cuidado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque cualquiera que niegue a Cristo, también Cristo lo negará ante el Padre. Yo voy a leer lo que dice Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y vemos en 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, busquemos que nuestro abogado nos defienda. Como vivimos acá, con nuestras acciones. Estuvimos hablando sobre las obras. Las obras solas no son nada. Y la fe, si no tiene obras, tampoco. La fe produce obras. Y es lo que todo cristiano debemos tener. Hoy en día vemos, ¿no?, las generaciones, las personas, hijos maleducados, que les hablan y les contestan a sus padres, nietos que no respetan las canas de sus abuelos, niños que tratan a los desconocidos y aún peor a su familia y conocidos, peor cada vez. El respeto se ha ido. Estamos viviendo tiempos terribles, si nos damos cuenta. Quizás por ahora estamos viviendo en una burbuja, porque no vemos lo que acontece en el mundo. Pero realmente en el mundo acontecen tantas cosas que ni nos imaginamos. El otro día en el estudio estábamos viendo, en el estudio de los miércoles, ¿no?, estábamos viendo cómo se ha perdido el respeto y la moral. Realmente como cristianos mismos, nosotros ni siquiera estamos dando el testimonio, porque nosotros hacemos lo mismo con nuestros padres. ¿Y después qué va a pasar cuando ya no tengamos a nuestros padres? Muy tarde para echarte en el ataúd encima y decirle, papá perdóname, mamá perdóname. Muy tarde. El tiempo ya acabó. El tiempo ya pasó. El tiempo que tenías que decirlo era ahora. Y es por eso que muchos se van a quedar. Y van a tener que aprender, en lugar de las buenas, a las malas. Y van a tener que pasar la tribulación. Porque ya no hay valores, ya no hay respeto. Somos tan irritables y nos irritamos también tan fácilmente. Y no tenemos paciencia. Y cuando digo todos, me refiero a todos, incluyéndome a mí. ¿Qué estamos haciendo? Voy a hablar sobre un hombre. Este hombre dice que descubrió cuándo va a ser el rapto. Cuando vi y comencé a analizar su material, yo dije, ¿con qué cosas me va a salir? Ya me va a comenzar a poner fechas. Pero no, realmente no pone fechas. Hace exactamente lo que hemos hablado hace un momento. Los cálculos, las señales que Dios nos da en su palabra para saber cuándo es el tiempo del fin, cuán cercano está. Y está más cerca de lo que creemos, ¿no? Los cristianos hace décadas, el cristianismo, ¿no?, ha repetido una y otra vez, la venida de Cristo está allá, la venida de Cristo está cercana. Sin embargo, pasan generaciones y la religión sigue, las religiones aumentan, las religiones aumentan y nosotros seguimos igual o hasta peor. Este hombre del que les hablo se trata Quinton Bishop. Es un estudioso que tiene 5 doctorados. Es presidente de la Sociedad Bíblica Mundial. ¿No? Si hablamos humanamente, bueno, es el currículum. Pero no nos olvidemos que son títulos dados por hombres, no títulos dados por Dios. Este hombre
dedicado bastante parte de sus 86 años de vida al examen de las profecías, del Apocalipsis, de Daniel, y llegó a una conclusión en que entre los años, lo que les dije hace un momento, del 2018 al 2028, más o menos él calcula que va a ser la venida de Cristo. Y justamente como les dije, sacando y tomando a la higuera como señal. Y él se basa en el pasaje de Mateo 24, versículos 32 y 33. ¿No? Y vamos a leerlo. Mateo 24, versículos 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que cerca están las puertas. Lindsay indicó por aquel entonces también, antes de publicar su reseña, que una generación bíblica era de 40 años. Pero hemos visto que no es así, ¿no? Los 40 años son los que vagó la generación que cometieron esos pecados en el pueblo de Israel, en el desierto. Pero la generación para Dios son de 70 años. Y él dijo que para el 80 iba a ser la venida de Dios. Nada más equivocado. Y realmente dijo que tenía que tener lugar por esa fecha. Miren, estamos en 2019 y nada ocurrió. Sin embargo, al no ocurrir nada, muchos lo trataron como charlatán, ¿no? Como una persona más de los que da sus profecías, como de los muchos que encontramos en YouTube, ¿no? Que yo me soñé esto. Discúlpenme, los profetas, los apóstoles actualmente no hay, ya pasaron. La Biblia nos dice que los jóvenes, los ancianos tendremos sueños, tendremos visiones, no que seremos profetas, no que vamos a ser apóstoles, y eso quiero dejar bien en claro. Aquel que te venga y te diga, yo soy el apóstol X, ay, por favor, o yo soy el profeta mengano, fulano, sutano. No, desde ahí ni lo escuchemos, porque profetas y apóstoles ya no existen. Pero Bishop salió adelante y después de que toda la comunidad cristiana pues le dio la espalda por un error que tuvo. Sin embargo, dijo que no se había equivocado de acuerdo a las profecías, obviamente sí en el año, pero porque él había estado tomando los 40 años de generación, cuando en realidad hemos visto que son 70 a 80 años, según lo indicado en el Salmo 90, versículo 10, que ya lo hemos leído. Entonces, haciendo los cálculos nuevamente, salió 2018 a 2028, desde que la higuera maduró, desde que Israel volvió a ser nación. Y la Biblia nos dice que una vez que Israel vuelva a ser nación, nadie los moverá. Porque es el lugar que Dios les prometió. Ya nadie va a mover. Vengan los sirios, vengan quienes vengan y los bombardeen. Nadie va a poder mover a Israel del terreno que Dios les prometió. Porque es la promesa de Dios que les hizo a los israelitas. Yo les invito, agarren sus Biblias, estudien de la higuera y vean cuál es el tiempo del fin. Y vean cuáles son las profecías que han de cumplirse, que faltan cumplirse o que ya se han cumplido. Estudien, busquen en el libro de Daniel. Busquen, estudien, agarren su Biblia, pidan el consejo a Dios, oren y díganle: Señor, por favor, abre mi mente, abre mi entendimiento al estudio de tu palabra. No quiero simplemente leerla. No quiero simplemente despertarme y decirme: uy, voy a hacer mi devocional, leo mi capítulo entero o solo mi versículo para los flojos, y creen que con eso será su devocional. Escudriñen, o sea, analicen profundamente las escrituras y se van a dar cuenta cuántas cosas escondidas que no sabían y que Dios se les va a revelar. Porque es así, y Dios nos dice que Él nos va a revelar, pero solamente a los que lo buscamos.
no a los otros. Hermanos, estemos preparados para la venida de nuestro Salvador. No. Estemos preparados. Sed sobrios y prudentes. Analicen las Escrituras y cumplan con el mandato de Cristo. Vayan y prediquen la palabra de Dios. Ámense a ustedes, estudiando la palabra de Dios para estar preparados. Amen a las demás personas, predicándoles también sobre el Cristo, sobre el Mesías, y amen a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos, que tú bendigas, Señor, a sus familias, y que, Señor, nos ayudes a saber cómo estudiar tu palabra, a saber cómo poderla hablar a la gente que no te conoce. Te pedimos, Señor, que seamos hallados dignos de ser llevados al cielo para estar contigo, para vivir una eternidad contigo, Señor. Y para poder, Señor, disfrutar de tu presencia todos los días. Porque queremos, Señor, ser fieles a ti. Queremos, Señor, predicar tu palabra a las naciones y a toda la gente que se cruza en nuestro camino. Y ayúdanos, Señor. Porque también para eso necesitamos santidad. Y necesitamos, Señor, que nuestra fe tenga obras, Padre. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas los corazones presentes. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén.